Estamos aquí en TV Perú Noticias. Bueno, ha llegado aquí a nuestros estudios. Muchas gracias de antemano el congresista Richard Arce, que es vocero alterno de Nuevo Perú. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha estado en la reunión en Palacio de Gobierno, ¿no? Más adelante quería preguntarle ello, pero primero sobre estas declaraciones reveladoras de Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, ¿no? En donde dice que el tema del adelanto de elecciones no se había presentado con el presidente Martín Vizcarra, sino ya con antelación se habría propuesto por Keiko Fujimori hace un año, en agosto más o menos, cuando él tenía un mes de titular de este poder del Estado. Incluso le dijo que se prepare, ¿no?, para que sea el próximo sucesor tal vez de Martín Vizcarra, y ya muchos han salido pues a decir que es un mentiroso, que es un desleal, que son alucinaciones de Daniel Salaverry. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Que tiene hasta cierto nivel coherencia, ¿no? En vista que recordemos bien que el presidente cambió y dio un giro el 28 de julio del año pasado, cuando él mencionó la convocatoria a un referéndum nacional para este tema de la no reelección de los congresistas. Recordemos bien qué sucedió. Y esto era algo en contraposición a lo que normalmente mantenía siempre el fujimorismo. Se había entendido que el fujimorismo había ayudado en la vacancia de PPK y que había cierta relación con el presidente Vizcarra, al extremo que después se confirmó que tuvieron reuniones previas. Entonces, haciendo un poco de línea de tiempo y atando cabos, evidentemente sí se sentía que había un divorcio ya objetivo entre Fuerza Popular y la posición del actual presidente Vizcarra por haberse atrevido en el mensaje de la Nación del año pasado que ya no iba a haber reelección de congresistas, recuerda bien, y se convocó a referéndum, ¿no? En ese marco definitivamente tiene cierto nivel de coherencia. Y ahora bien, respecto al interregno, ese periodo de transición que habría, lo que manifestaba Salaverry, se entiende bien que pretendían vacar al presidente y que también renunciara o vacara también a la segunda vicepresidenta, y con lo cual se quedaba Daniel Salaverry como presidente temporal para la convocatoria a nuevas elecciones. ¿Pero no estamos hablando de eso de un golpe de Estado? No, o sea, son mecanismos constitucionales. Si no yo entiendo el mensaje de Salaverry, era que tanto ahora hablan de constitucionalidad, que tanto hablan de discrepar con el pedido de adelanto de elecciones, si en su momento Fuerza Popular tenía la pretensión, según la versión del señor Daniel Salaverry, de promover, en este caso, la vacancia del presidente, y que en ese interregno se quede el señor Daniel Salaverry para que convoque a nuevas elecciones. Por eso le habría mencionado, prepárate, ¿no? Pero Vizcarra pues asume la presidencia por una situación que se generó con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y tuvo que, lógicamente, seguir la línea constitucional que era él asumir la presidencia, ¿no? Y está dentro de los parámetros democráticos. O sea, buscar una vacancia a Salaverry no linda con algún golpe. Si es con la intencionalidad, que vaya a saber Dios cuál habrá sido el objetivo, o entendiendo bien dentro tal vez de sus pretensiones políticas. Recordemos que Keiko Fujimori no estaba purgando prisión, tenía un proceso de investigación en curso, pero no había algo concreto referente a su responsabilidad, que ahora tiene un proceso penal. Entonces, en su expectativa seguramente era que adelantaban las elecciones y ella tenía la primera opción para ganar las elecciones. O sea, yo lo entiendo por ahí. Estamos atando cabos, viendo el escenario y la línea de tiempo, como te expresaba. Porque así, con sinceridad, ha sido una sorpresa para todos ver a Keiko Fujimori un día con pedido de, primero fue, claro, la prisión preventiva, pero antes de eso le dieron, no recuerdo bien si fue 10 días, 15 días para que inicien 10 días, estoy recordando bien, si me permites, que le privaron de su libertad para que inicie el proceso. Preliminar. Claro, y nadie se imaginaba que Keiko Fujimori podría afrontar una situación. Entonces, en este periodo de agosto es razonable, porque eso fue en septiembre, si es que no me equivoco, y ya después, posteriormente, ya se quedó hasta la fecha y está purgando cárcel, ¿no? Ahora, este escenario, esta situación se presenta también, o se presentaría con Pedro Lechea, es decir, a él también le habrían propuesto la misma posibilidad de que se prepare para que sea presidente también. Percibo que son dos escenarios distintos, sobre todo por la posición actual que tiene los principales dirigentes de Fuerza Popular y sus allegados, las bancadas satélites que siempre están apoyando al fujimorismo, porque ahora es una posición más bien cerrada
para no permitir que el proyecto constitucional, de reforma constitucional de adelanto de elecciones, siquiera se aborde con la responsabilidad correspondiente en la Comisión de Constitución. Entonces, frente a eso, evidentemente no están pensando en un periodo de transición y en este interregno que también se generaría entre la salida, entre comillas, de los dos, el presidente, la vicepresidenta, y que tendría que asumir el presidente en este caso, del Congreso de la República. Ahora, ¿y cuál cree usted que es el papel de Mercedes Arauz en todo esto, congresista? Bueno, ella es la vicepresidenta y ha manifestado abiertamente que no renunciaría, que no está de acuerdo con la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones, con lo cual también no sería viable lo que piden en Comisión de Constitución. Lo mencionaron varios dirigentes del fujimorismo y también lo han mencionado en medios de prensa, que una salida sería desencadenar con la renuncia del presidente un adelanto de elecciones. Pero si la vicepresidenta no está de acuerdo, no se le puede obligar. Y hay otro detalle: si renuncia el presidente, el Congreso tiene que aprobar su renuncia. Y de la misma manera, si renuncia la vicepresidenta, el Congreso tendría que aprobar. O sea, el gran poder del Congreso de la República es que en esta relación de equilibrio de poderes y en estos mecanismos de cuestión de confianza, renuncias, existen mecanismos legales, constitucionales, que permiten tener participación activa al Congreso de la República. Evidentemente es un escenario bien complejo donde se tiene que asumir con responsabilidad, ¿no? Y es por ese escenario complejo y una crisis política, falta de entendimiento, crispaciones entre los dos poderes del Estado, que el presidente ha tenido a bien reunirse con bancadas, 6 el día de hoy en la mañana. Usted ha sido formado parte de esta cita. ¿Qué es lo que el presidente les ha planteado? ¿Qué ha analizado en esta reunión? El presidente va en la propuesta del proyecto legislativo de reforma constitucional de adelanto de elecciones como alternativa para salir de esta crisis. ¿La única? Porque sí, en realidad es, inclusive yo recojo algo muy importante. Él mencionó que en la reunión con Olaechea se planteaban dos extremos si se hace un análisis objetivo. Y un extremo es que promuevan la vacancia, pero también el otro extremo en realidad sería que el presidente disuelve el Congreso, lo cual no sería constitucional si es que no se siguen los caminos establecidos bajo la ley. Entonces esos serían los extremos. Y él plantea un punto intermedio. El punto intermedio es que se va el Ejecutivo, o sea, se va Vizcarra y se va también el Congreso de la República. Y me parece a mí razonable en esa posición. Ahora bien, de ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho, reza un viejo adagio, y evidentemente ustedes han sido testigos, el Perú es testigo, que la mayoría que está compuesta por Fuerza Popular y sus bancadas satélites no están de acuerdo con la propuesta, inclusive tienen cierta beligerancia en la posición, al extremo que la Comisión de Constitución recién la semana que pasó empezaron a abordar el tema y ya salió un titular el fin de semana la posición de la presidenta de la Comisión mencionando que van a esperar la opinión de la Comisión de Venecia. Lo desmintió ahí a las pocas horas. Sin embargo, queda pues esa impresión, ¿no?, de la comisión que primero investiga a la SUNEDU, que crea comisión para investigar a las encuestadoras. El mensaje de la nación. Incluso viene todo el mensaje de la nación. Entonces están buscando el pretexto perfecto tal vez para la vacancia. Eso fue otro de los puntos de análisis en la reunión. Porque evidentemente asociando a las bancadas afines al fujimorismo, tienen fácilmente los 87 votos que se requiere para la vacancia. Entonces el procedimiento, si se somete, más allá del debate, de la defensa jurídica y sobre todo de la defensa del orden democrático del país, tendrían los votos para hacer vacancia al presidente, seamos claros. O sea, el presidente es consciente de que sí lo pueden vacar. Por supuesto, ¿no? Y también nosotros. Ese es el tema. ¿Cuál sería el argumento? Porque lo otro sería considerado una especie de golpe de Estado. Hasta en el extremo, cuando se hacía ese tipo de expresiones, se estaría cometiendo hasta el delito de sedición, ¿no? Seamos objetivos. O sea, tú por diferencias políticas no vas a pretender vacarte al presidente de la República. No puede. Es algo muy distinto cuando se tenga pruebas objetivas que puedan lindar con el análisis constitucional. ¿Y cuáles son que esas pruebas, establezca esos elementos que podrían la incapacidad recabarse? moral? No, es que no hay. Por eso es que eso se asocia a las denuncias que vienen en fiscalía, ¿no? Se pretendía hacer la investigación para ver si ha cumplido todos los procedimientos el mensaje de la nación.
Ya. Y para esto se ha prestado la bancada contigo, ¿no? Ha presentado la propuesta, después han reculado, han retirado la propuesta, pero tengo entendido que ya le han dado trámite Sí. en la Comisión de Fiscalización. Sí. O sea, es algo absurdo. Va a pasar al Pleno, va a pasar al Pleno. Si los ministros dicen que todos han estado de acuerdo y si han participado en el acuerdo para aprobar el mensaje a la nación que está establecido en la Constitución, somos respetuosos de la ley, no hay más que vuelta que darle al tema, porque caso contrario estaríamos buscándole, sigo con los adagios, ¿no? 3 pies al gato para buscar un buen pretexto para vacar al presidente. Lo que no se da cuenta esta mayoría que controla el Congreso es que si vacan al presidente, al día siguiente el pueblo va a vacarnos a todos del Congreso de la República, porque la indignación sería mayúscula, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa, congresista, cuando el presidente que se hace parte del problema y él dice, ya, yo renuncio, ustedes también, y sabiéndose que el Congreso o algunos parlamentarios no se hacen parte del problema y quieren quedarse, e incluso ya algunos han adelantado opinión diciendo que este proyecto se va a archivar? ¿Cuál es la salida ahí? ¿Presentar una cuestión de confianza que el presidente pueda promoverla o el presidente del Consejo de Ministros pueda promoverla? ¿No? Es parte, ¿Esa de, alternativa también se ha de las analizado ahí? alternativas, evidentemente, y entra ahí en una especie de contraposición entre juristas, entre constitucionalistas, Sí, que ya mejor sabemos. dicho, porque hemos visto que hay un sector muy importante que dice que es inconstitucional Están en 50 y respecto 50, a las ¿no? reformas Unos dicen que sí, otros dicen que no. constitucionales. Pero al otro lado también abona la posición que tienen otros constitucionalistas con el argumento de que justamente gabinetes relacionados al señor Martín Vizcarra plantearon reformas constitucionales. Y si que no me equivoco, en la primera plantearon 4 reformas constitucionales y no dijeron nada. Claro, lo que en la formaron parte del última referéndum plantearon el año pasado. 2 reformas constitucionales, ¿no? Este año, La 2. última. Estoy hablando, no, es que hubo 2 gabinetes. Villanueva planteó una cuestión de confianza y también Salvador del Solar ha planteado otra cuestión de confianza. Tengo entendido que en la primera tenía referencia a 4 reformas constitucionales. En la Claro, segunda lo que- teníamos sí, a 2 sí. reformas constitucionales. ¿Por qué en ese momento no se expresó? Y ahora además dicen que no se tenemos... puede. Ahí está la contradicción, pero además tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que es muy explícita en su análisis y contempla toda la amplitud que tiene la cuestión de confianza. Ahora- No tiene ninguna limitación, al contrario, si es parte de una política de Estado, en este caso la lucha contra la corrupción, hay suficiente argumento para plantear la cuestión de confianza. Las bancadas- Pero se va a trasladar a un debate constitucional, cuando esto debería viabilizarse en el sector político. Y ahí está la responsabilidad que asumimos cada uno de los congresistas, cada uno de los partidos políticos, que creemos en el futuro del país y si creemos o no en que este ambiente de impunidad tiene que cambiar. Creo que pasa por ahí. En un momento yo hice pero una usted afirmación sí lo tiene claro. con Usted mucha tiene convicción, claro no, que pero la es que es un tema de Constitución- dignidad. Ya. Porque esto no es un tema de respaldo a Vizcarra, porque por ahí nos tratan de caricaturizar, nos respetar tratan la de institucionalidad, estigmatizar, ¿no? nos tratan de descalificar inclusive los argumentos que te estoy expresando. Y en esa ridiculización no se dan cuenta que lo que estamos haciendo más bien es indignarnos ante un ambiente de impunidad con este caso de este mega escándalo de Lavallato. No hemos perdido la capacidad de indignación y mientras tengamos esa capacidad de indignación vamos a seguir firmes en esta posición. No es ni siquiera político, porque así con objetividad, por ahí dicen, sí, quieren adelante elecciones. Particularmente al Nuevo Perú no nos conviene un adelanto de elecciones porque todavía no tenemos inscrito un partido político. Ya. Pero no es el interés del Nuevo Perú, es el interés del país. Y hasta en lo personal, así como objetividad. Un adelanto de elecciones significaría una limitación hasta familiar, llamémosle. Pero interesa las aspiraciones familiares, personales, políticas, partidarias, o interesa el sagrado interés del país, que es luchar contra la corrupción y que en esta situación, con un Congreso obstruccionista, un Congreso No que ha todos lo blindado, entienden de esa manera, puede llegar ¿no? a ese No extremo, todos lo ¿no? entienden de esa manera, lamentablemente. Ahora, ¿Nuevo Perú va a apoyar una cuestión de confianza si lo plantea el jefe de gabinete? Con los ese tema? argumentos consistentes que se puede plantear, por supuesto, es una alternativa para adelantar las elecciones. El objetivo es que se pueda adelantar las elecciones. Hemos llegado a una situación donde es evidente que no hay la voluntad política y lo manifesté el día que estuvimos hasta pasada la 1 de la madrugada en la Comisión de Constitución. En mi intervención yo concluí con algo muy objetivo de todo lo que se había visto. No existe la voluntad política para la reforma del adelanto de las elecciones. En consecuencia, si no hay esa voluntad política, no vamos a pedir peras al olmo, nuevamente regresando a los adagios. ¿Y usted ha percibido que las otras bancadas también apoyarían una cuestión de confianza?
Sí, o sea, de las bancadas que ¿Que han estábamos asistido hoy día? presentes, Sí. había Cambio bastante 21 convicción. A mí me sorprendió, con mucha sinceridad, porque yo he escuchado a la congresista Marisa García, por ejemplo, en una posición bastante al lado de la mayoría, ¿Ah, sí? inclusive con los argumentos en la Comisión de Constitución. Ajá. Ella dio el sustento legal, entre comillas, de por qué no se debería dar la propuesta legislativa de adelanto de elecciones. Entonces, a mí me sorprende, pero bueno, serán diferencias internas que puedan tener, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos ahí, son decisiones que ellos han tomado. Ya tomaron una decisión al ser parte de la mesa directiva. Eso no es gratuito, ¿no? Sí, bueno. En Listo, política congresista. no hay nada gratis. No hay Nada. lonche gratis, como dice ¿No? Ajá. nuestro juez Carguancho. Listo, congresista. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a nos ustedes hemos por la quedado con oportunidad. algún